podríamos llegar a decir. No sé si la palabra. Manu, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. Feliz año. ¿Qué haces, Lucas? Feliz año. Bien, bien. Bueno, ¿es confuso una buena palabra para describir lo que está pasando, electoralmente hablando, por lo menos? Sí, confuso e incierto, sobre todo porque creo que el primer momento que vamos a tener que observar antes de las candidaturas es la constitución de alianzas, viste que se da unos meses antes de la definición de candidatos. Creo que no queda todavía claro, sin ninguna duda, no está claro qué va a pasar entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, las partes de Juntos por el Cambio, porque además está constituido en el interior de nuestro país por radicales, por gente del PRO, por otros espacios. Creo que ahí hay primero un gran interrogante de qué va a pasar, si va a terminar dominando Milei ese espacio, si van a ir en una alianza, si se va a romper en algunos lugares sí y en otros no, porque también recordemos que son elecciones provinciales. Eso por un lado, y después del lado de la oposición tampoco está del todo claro cómo va a ser el armado. No, claramente tenés la curiosidad es esa, porque uno en un contexto normal diría, ok, sabemos que el gobierno es el gobierno y bueno, tendrá que elegir sus candidatos y ya está. Ahora, estamos en una situación insólita también con respecto al gobierno, un gobierno que no tiene un partido sólido, que medio que se está formando a medida que avanza el tiempo y que tiene todo el tiempo una relación tirante con sus aliados, ¿no? De alguna manera, que no llegaron oficialmente al poder, pero que están dando vueltas por ahí o que al menos tienen algunos integrantes dentro del gobierno. Entonces, el escenario es inédito hasta incluso desde el punto de vista oficial, porque yo te entendería la de la oposición intentando tener que rearmarse, porque bueno, fuiste gobierno, te fuiste y terminaste con una crisis política interna, con un presidente que está siendo hasta investigado, etcétera, etcétera. Pero desde el lado del gobierno es increíble que ni siquiera ellos tengan claro qué van a hacer. Totalmente, sería más lógico estar hablando solamente de la oposición, pero es cierto, el gobierno, creo que el desafío de Milei durante todo el 2024, durante el año que pasó, fue quedarse con la base social del macrismo. Sí. Lo vimos hacia fin de año ponerse cada vez más antikirchnerista y tratar de correr a Macri a un lado, o sea, tratar de quedarse con ese electorado macrista que es antiperonista, que es antikirchnerista, confrontar Milei directamente con Cristina Kirchner y correrlo al margen a Macri, pero me parece que con eso no le alcanza. Creo que tiene varios desafíos por delante este año. Uno es que Milei no va a estar en ninguna boleta, o sea, va a estar, veremos qué sello está, pero Milei no va a estar en la boleta, y vimos en el 2023 que le costó en los momentos en que él no era candidato. Una cosa es Milei y otra cosa son los candidatos de Milei. Después esto que decís vos, ¿qué va a pasar con el armado territorial? Yo no me imagino la provincia de Buenos Aires con una fuerza como La Libertad Avanza, que no tiene intendentes, que tiene un armado recién incipiente, que están tratando de desarrollar, sin el radicalismo, sin el macrismo, para abordar un territorio enorme con 135 municipios. Eso por otro lado, y después tiene que mostrar resultados, pues siempre las elecciones legislativas son un plebiscito de gobierno, o sea, se termina levantándole el pulgar al gobierno o bajándoselo, así que bueno, depende cómo llegue la economía, que es el gran tema. Total. Al momento de la elección va a tener éxito o no el gobierno. Totalmente, y es increíble porque vos mencionaste no menos de, 6, 7 ítems que son determinantes a la hora de lo que vaya a pasar con el gobierno. Todavía ni siquiera nos metimos con la oposición, pero es realmente una situación que le va a terminar marcando el pulso a lo que venga. Sé que no estoy inventando la pólvora, ¿no? Pero digo, al gobierno la segunda mitad de su mandato se lo va a condicionar 100% esto, para bien o para mal, ¿no? Porque una buena elección le va a dar un cauce interesante en el Congreso, porque no va a necesitar tanto de las alianzas, porque hasta ahora digamos que si bien el PRO y parte de los radicales lo han acompañado, siempre ha tenido que negociar, pelear un poquito. Macri sale a jugar la paritaria, sale a decir públicamente el gobierno hace las cosas mal, para que vos después le tengas que entregar algo para que justamente te dé los votos, ¿no? En cambio, si consigue los votos propios o si logra sumar gente del PRO adentro, ya por lo menos se saca un quilombo de encima, no tiene que ir a negociar constantemente esa paritaria con la oposición, o con los opo-oficialistas, ¿no? Es que lo que pone en juego el gobierno es eso, no, si suponete que le va muy bien y queda primero el candidato de Milei en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, no amplía su base de legisladores en el Parlamento Nacional. Lo que sí hace es avanzar sobre los legisladores que ahora tiene Mauricio Macri, o sea, va a tener la misma cantidad que tiene ahora con las alianzas con Mauricio Macri, pero van a ser legisladores propios, o sea, no va a tener que negociar. Creo que lo que se juega son dos cosas, una esa y después la foto del otro día de la elección, mostrarse como ganador o perder, que creo que sería un problema en términos de
la fortaleza que necesita el gobierno para encarar los 2 años que le queden de mandato. Claro, y es interesante también un gobierno que insiste con la idea de no tener paso, por ejemplo, porque, digamos, yo entiendo que el gobierno, no tener paso, está dentro de su narrativa antigasto estatal, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque es un solo tiro. Digo, o sea, vos vas a una elección sin paso y vos no sabés hasta el final, o sea, termina ese día y el resultado es el resultado. Digo, te quedaste si no te alcanzó y no tenés chance de hacer una corrección de curso de cara a los 2 meses en el medio que tenés, ¿no? Sí, pero entiendo por la experiencia de los últimos años y de las PASO que lo que quiere evitar el gobierno es lo que viene pasando últimamente, es que en general se moviliza más en la PASO el votante opositor. Claro. Y termina los oficialismos haciendo malas elecciones y después tiene 2 meses de turbulencia hasta que llega la elección definitiva. Uh-huh. Y creo que eso es lo que en realidad está buscando evitar el gobierno, no tener ese trance en el que en una PASO se movilice el antimileísmo, que hoy te digo es cada vez más intenso, más voluminoso, más fuerte, y llegue a la elección teniendo que reacomodar en medio de una tormenta, digamos, o una turbulencia. Está bien, o sea, el costo que está dispuesto a pagar es esto de no saber con certeza el resultado final, pero prefiere eso a, digamos, esa incertidumbre en el medio, digamos. Sí, porque además las últimas pasos siempre se movilizó más el votante antioficialista, digamos. El votante oficialista, como no se jugaba nada, se quedaba en su casa. Eso pasó en las últimas 3 pasos. Sí, claro. Y los oficialismos tuvieron un golpe muy duro, del cual después es difícil levantarse. Totalmente. La imagen, la foto del día siguiente, como bien mencionás, termina siendo clave. Ahora, ¿qué estás viendo vos en el electorado, con los estudios que vienen haciendo, con las charlas? Recuerdo una encuesta, creo que ustedes hace un tiempito, en la cual era una charla con un grupo de gente joven y cómo se sentían con respecto al gobierno, porque se hablaba mucho del tema de, bueno, el electorado joven es el electorado del gobierno, pero recuerdo que había cierto descontento de algunos sectores, incluso que lo habían votado. Sí, se empezó a ver ese descontento a mitad de año con distintos temas. Uno eran las tarifas, otro tenía que ver con que el ajuste ya era bastante insoportable incluso para sus propios votantes. Te decían, es más duro, es más extenso de lo que el presidente había prometido. El presidente prometió el 1 de marzo del 2024 que el segundo semestre iba a ser de puro crecimiento. Sí. Eso no pasó, pateó la pelota para adelante, pero bueno, terminó teniendo algunos éxitos relativos como bajar un poco la inflación, estabilizar el dólar y demás, que la gente, por lo menos una parte de la sociedad, lo ve de manera positiva, pero ahora se le viene el segundo tiempo. Digamos que terminó, se fue al vestuario ganando 1-0, pero ahora tiene que jugar el segundo tiempo, que es donde se define el partido. ¿Qué espera hoy la gente? Ya hay nuevas demandas y son cada vez más fuertes. Que haya más trabajo, que vengan inversiones, que se reactive la economía, que crezcan los ingresos y los salarios, que eso es la principal preocupación. Ingresos y salarios son la preocupación hoy de la gente. Y bueno, el gobierno va a tener que responder a esas demandas y va a tener que mostrar resultados si quiere ganar la elección. Totalmente. Y te llevo un poquito a la oposición. Si querés arrancamos primero por la oposición propiamente dicha, digamos, y sus integrantes, el peronismo en particular, porque a esta altura creo que de oposición a oposición ha quedado solamente el peronismo más el sector más progre del radicalismo, ¿no? Después parece que hay una gran coalición, digamos, de la centro-derecha o a la derecha argentina muy alineada con el gobierno. Dentro del peronismo, ¿qué tan determinante es la disputa de poder Axel-Cristina? Mira, para su propio electorado es determinante porque, por lo menos lo que vemos en estudios cuantitativos o cualitativos, al votante de Unión por la Patria, el Frente de Todos, no le gusta que se desarrolle esa pelea. No le entiende, no entiende los motivos, no le gusta, lo desconcierta, le genera incertidumbre, en un marco en el que yo te diría la oposición, tanto el peronismo como el radicalismo, perdieron un año. O sea, entregaron todo el primer año del mandato de Milei, le dieron centralidad, hablaron de lo que hablaba Milei, dejaron que Milei defina la agenda, que defina los temas de lo que se hablaba, cuándo se hablaba y cómo se hablaba, y en todo caso se quedaron esperando a ver si se desgastaba o si caía por su propio peso en términos de popularidad. Me parece que en ese año en el que la oposición no pudo construir una narrativa alternativa, que a eso encima le agregues un conflicto interno, al electorado lo desconcierta y le genera más incertidumbre. Claramente, ahí es interesante, digamos, cómo... Yo te digo la verdad, creo que... ¿Viste cuando vos estás mirando una serie y el final de temporada queda clavado en un final así abierto, que si subo, bueno, ¿qué va a pasar la temporada que viene? Y tenés que esperar un tiempo. Yo realmente creo que la incertidumbre que genera la interna del peronismo o esta resolución, quiero saber el final, verdaderamente, porque se está estirando tanto esta discusión que siento que por lo menos cada vez que se hace más larga
el daño termina siendo más grande, ¿no? Digo, o al menos las posibilidades de reacción frente a las necesidades de la gente se vuelven más difíciles de poner en práctica. Por lo cual es complejo por ese lado. Pero te llevo ahora sí el votante dentro, digamos, del peronismo o aquel que alguna vez votó al peronismo, porque también es interesante decir que hasta hace unos años atrás Alberto Fernández ganó en primera vuelta, digo, ¿no? No pasó demasiado tiempo de aquel entonces. Es cierto que hoy el tablero ciclos de la vida política son mucho más rápidos, pero no deja de ser cierto que hasta hace algunos años la gente dijo el peronismo es la salida. Hoy, ¿cómo está, digamos, el votante en general que alguna vez votó el peronismo y que tiene que pensar que va a votar en octubre, en agosto o cuando sea que sean las elecciones? Mira, hoy te digo, esa parte del electorado que es la más independiente, la más volátil, que va variando de acuerdo a las circunstancias su voto, hoy la vemos resignada. El que no compró el relato de Milei está resignado y no encuentra representación. Creo que parte del orden que tiene que generar la oposición tiene que ver con darle sentido a esa gente, representarlo, generarle un proyecto de futuro, pero en términos más macro, en términos sociales, yo te digo lo siguiente: la sociedad está absolutamente dividida. Hoy tenemos la mitad que banca a Milei de alguna manera y la mitad que no lo banca, o sea, el antimileísmo que se está gestando por ahí es más silencioso, por ahí no se siente legitimado para hablar, tampoco se siente muy representado por algunos dirigentes, pero sí lo que vimos en este último tiempo, en los últimos 3 meses, que va rotando la intensidad. Antes la intensidad estaba del lado del mileísmo, de la gente que bancaba a Milei, que te decía salgo a la calle si es necesario por Milei, te decían cosas como lo amo al presidente, o sea, gestos muy efusivos, pero esa euforia se fue apagando a lo largo de los meses y lo que está creciendo del otro lado, en el antimileísmo, es un enojo cada vez más grande con el gobierno. El tema es que alguien lo tiene que representar, alguien lo tiene que encauzar, le tiene que dar voz, le tiene que dar argumentos y esa es la tarea de los dirigentes. Manuel, ¿cómo estás? Acá Nasa Lomagno te saluda. Gracias, Nasa. Yo me quedo pensando un poco en lo que estaba preguntando Lucas recién, ¿no? Respecto de las alternativas. Y hay como una idea que la empiezo a escuchar como tal vez con un poco más de frecuencia, que tiene que ver con de dónde podrían salir esas alternativas, ¿no? Si tiene que venir de la mano de un dirigente ya conocido con ideas relativamente nuevas o directamente el dirigente tiene que ser nuevo y la pregunta en ese caso sería si alcanza, ¿no?, un periodo electoral, un periodo de gobierno para construirlo. Y en ese sentido, aparece cada vez por ahí más. El otro día escuché a un empresario de medios importante decir, ojo que los nuevos comunicadores, Pepe Rosenblatt, Rebord e incluso el Gordo Dan, podrían ser aquellos que aparecen en las elecciones del periodo entrante. ¿Vos ves algo parecido o ves que la política tradicional puede imponerse, aunque con ideas nuevas? Mira, creo que las dos cosas. Creo que para la política tradicional, más que las caras, lo que tiene que cambiar es el discurso, es la forma de comunicarse con la gente. Y por otro lado, ante el vacío de la política tradicional, el espacio que deja vacío la política tradicional, aparecen nuevas figuras como esta que mencionás. Nosotros hicimos un estudio en Ciudad de Buenos Aires y Gustavo Silvestre, compañero de ustedes de la radio, apareció en segundo lugar. O sea, aparecía primero Adorni con 22 puntos, después María Eugenia Vidal con 16 y el Gato Silvestre con 16. Eso también tiene que ver con que son personas que se están posicionando permanentemente con una mirada bien concreta respecto a la realidad y representan a esa gente que se siente de alguna manera un poco huérfana de representación. Es interesante todo lo que venimos charlando y la verdad que lo vamos a seguir haciendo porque este año tendremos que hablar, hermano, sí o sí, porque hay que intentar darle cierta coherencia o por lo menos entendimiento a lo que está pasando y no vemos, porque esto último me quedo antes de saludarte con esta idea de un sector que está falto de representatividad, que se encuentra frustrado. La frustración es el enemigo del progreso, digamos, ¿no? Del crecimiento, pero que es totalmente, uno se puede sentir identificado con eso, digo, es muy fácil de sentir esta frustración en el aire, con un grupo de gente que, de vuelta, como dije recién, hasta hace no muchos años, votó en masa al peronismo y se sintió defraudado, claramente, por lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, por lo cual es difícil volver a recobrar eso, pero sin duda es una posibilidad y habrá que ver si otros actores nuevos pueden llegar a encapsular algo de eso. Yo
tiendo, esto es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Pero tiendo a pensar que tal vez dentro de eso hay mucho de lo que llevó a Milei a ser quien es, pero al mismo tiempo también, así como es un activo positivo, porque por lo menos es un actor que entusiasma a la gente, también tiene la falta de experiencia total, digamos, ¿no? Y todo lo que sabemos que eso conlleva. Pero bueno, será interesante ver qué pasa, Manu, de acá hacia adelante, y obviamente estamos a la espera de cualquier estudio nuevo que estén haciendo. Dale. Dale, abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba Manuel Zunino, sociólogo y director de Proyección Consultores. Son las 13:54 en la República Argentina, 25 grados en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.